Hey, aquí el señor del caos. En la clase de hoy vamos a estar revisando lo que es la conducción de voces, y según Walter Piston en su libro de armonía, la conducción de voces son las reglas y principios que guían el movimiento de las diferentes líneas melódicas dentro de una textura musical. Vamos a resolver el segundo ejercicio de la página 38 del mismo libro, que nos propone el siguiente canto dado. Vamos a entender por voces o líneas melódicas las diferentes tesituras que existen dentro del rango de la voz humana. En la parte grave tenemos al bajo y al tenor, y en la parte aguda tenemos a la contralto y al soprano. Estas cuatro tesituras nos permiten explorar las diferentes frecuencias que existen, ya sea de los registros graves, medios y agudos. Las notas que tenemos aquí en el bajo se convierten en nuestro canto dado, y para este ejercicio las vamos a utilizar como las raíces de los acordes que vamos a utilizar. Primero consideramos que estamos en la tonalidad de Do, por lo que los primeros tres acordes que podemos utilizar aquí van a ser el acorde de Do mayor, Sol y Mi menor. Para completar las demás voces tenemos que utilizar las mismas notas del acorde. Por ahora no podemos utilizar alguna otra que no pertenezca al mismo. Existe algo que se llama el orden de duplicación. Por ejemplo, el primer orden de duplicación sería repetir la raíz, teniendo la quinta y la tercera. Otro orden de duplicación sería repetir la quinta. Tendríamos una raíz, quinta, quinta y tercera. En algunos casos, cuando el acorde es menor, se permite hacer la duplicación de la tercera, una raíz, quinta, tercera y tercera. En el acorde mayor no se recomienda duplicar la tercera, a menos que sea un recurso que podemos utilizar de última instancia. La disposición de las voces es cómo acomodamos las notas. Existe una regla que nos dice que no se deben separar más de la distancia de una octava entre cada una de ellas, a menos de la distancia del bajo y del tenor. Esa puede separarse hasta una quinceava. Respetando el primer orden de duplicación, nuestro primer acorde podría quedar de la siguiente forma, con doble raíz en el bajo, y en la parte superior completaríamos con quinta y tercera de esta manera. Esta disposición la vamos a denominar una disposición abierta, por la distancia que existe entre las notas, que están bastante separadas. Podemos crear una disposición cerrada, en donde, por ejemplo, bajaremos una octava, y al no caber notas dentro de estas voces que ya están escritas arriba, por eso la vamos a denominar como una disposición cerrada. Tenemos de dos tipos, la abierta y cerrada, ambas son buenas, depende de la textura auditiva que queramos lograr. Por ahora vamos a empezar con la disposición abierta, con el Mi en la parte superior. Algo que a mí me gusta hacer es separar las voces para poder en algún futuro cambiar el ritmo de alguna de las notas. Para hacerlo en MuseScore podemos separar las voces. Si te das cuenta, están unidas por la misma plica. Seleccionamos la voz inferior y en la parte superior de las capas, los layers, presionamos la voz número 2. Nos permite separar las diferentes líneas melódicas. Algo que se recomienda mucho es agregar el número romano del cifrado en el acorde que estamos. Eso lo podemos hacer en la parte de agregar texto y número romano. Como es el primer acorde, vamos a poner el primer número romano. Para escribirlo más fácil, podemos seleccionar el número romano, copiarlo y pegarlo en el resto de los acordes, dando doble clic para modificarlo. En este caso, aquí haríamos el quinto grado y por acá el tercero menor. Continuamos rellenando el siguiente acorde, que sería el quinto grado. En este caso, las notas que tenemos que utilizar serían Sol, Si y Re. Una de las recomendaciones que casi siempre hago es, si existen notas en común entre los acordes que vamos a dirigir o a conducir, es muy recomendable dejar estas notas en común, ya que una de las consideraciones principales que nos recomienda el libro de Walter Piston, así como toda la armonía tradicional, es evitar el uso de quintas directas o de quintas consecutivas. En un momento explicaré lo que son las quintas directas para poder entenderlo de una mejor manera. Nos hacen falta dos notas en este acorde, uno sería el Re y el otro sería el Si.
Con esta disposición tenemos duplicada la raíz. Como nos damos cuenta, volvemos a utilizar la primera orden de duplicación, que es doble raíz, al tener aquí el sol y el sol acá. Las demás voces se pueden acercar a la nota que esté más próxima para formar el acorde. En la parte superior tenemos la opción de bajar al re y en la parte inferior tenemos el si aquí muy cerca. Para este momento voy a explicar los dos tipos de intervalos que vamos a utilizar dentro de esta conducción de voces. Existen los intervalos armónicos y existen los intervalos melódicos. Cuando hablamos de intervalos armónicos nos referimos como si viéramos el acorde en bloque. Estos intervalos armónicos nos van a obligar que nosotros hagamos una medición de todas las notas contra todas las notas. Por ejemplo, vamos a tomar de base la nota raíz, que en este caso es do. ¿Qué intervalo se genera del bajo y del tenor? Es una octava justa. ¿Qué intervalo se genera del bajo contra la contralto? En este caso, no vamos a considerar cuando son intervalos compuestos, aunque hayan pasado de la octava, lo seguiremos viendo como intervalos simples, por lo que escribiremos que es una quinta. Finalmente, ¿qué intervalo hay del bajo con la soprano? Tenemos una tercera. En este caso tenemos aquí los primeros intervalos armónicos comparados contra el bajo. En algunas ocasiones se van a repetir, vamos ahora a hacer el análisis viendo desde el punto de vista del tenor. Como ya lo habíamos medido, contra el bajo es una octava, el tenor contra el contralto resulta ser igual a una quinta, y tenor contra soprano, una vez más, una tercera. Esto se repite porque el intervalo de abajo es el mismo. Cuando utilizamos el sol como referencia, si medimos sol contra mi, se convierte en una sexta, que es un intervalo que no había aparecido antes, ¿cierto? La sexta. Los intervalos melódicos, por otro lado, son los intervalos que vamos a estar revisando de manera lineal. En este caso lo vamos a hacer de manera horizontal, por ejemplo de mi a re. El sol, como vemos, se mantuvo en la misma línea, el do bajó así y el do del bajo subió al sol. Estos intervalos melódicos, lo principal que tenemos que tomar en cuenta es que hay unos intervalos que están permitidos y unos que no están permitidos. O no permitidos, sino no recomendados. Los intervalos permitidos van a ser los intervalos que normalmente son los más consonantes, y esto por la explicación de que en algún momento pues todo esto se ejecutaba con las voces, por lo que era mucho más fácil entonar estos intervalos y no es por otra cosa. La segunda puede ser segunda mayor, segunda menor, tercera menor, tercera mayor, la cuarta justa, la quinta justa, la sexta menor y la octava justa. Estos serían los intervalos que eran los más recomendados utilizar de manera melódica. Los no recomendados serían la cuarta aumentada, la sexta mayor y las dos séptimas, tanto séptima menor como mayor. Esto, como lo estamos viendo desde un contexto vocal, nos recomiendan utilizar estos intervalos de manera melódica. Cuando estamos hablando de una instrumentación o cuando esta disposición de voces es para instrumentos, hay ciertas reglas que pueden ser un poquito más flexibles. Una de las reglas, como había mencionado hace rato, más importantes en este tipo de armonía es evitar las quintas y octavas directas. Las que tenemos que utilizar con el acorde de mi menor serían mi, sol y si. En este caso el sol continúa siendo una opción para mantener en la misma altura. Podemos regresar en la parte superior al mi. Con esto volvemos a analizar que se creó un intervalo de octava contraria entre estos lados. Existen tres tipos de movimientos que vamos a tener en la armonía tradicional. Existe el movimiento directo, el movimiento oblicuo y el movimiento contrario.
Cuando hablamos de un movimiento directo, las dos voces van en la misma dirección. Las dos voces van a ir para abajo o para arriba. Cuando hablamos de un movimiento oblicuo, una voz se mantiene y la otra voz se mueve de manera superior o inferior. Un movimiento contrario es cuando tenemos una voz que va en dirección opuesta una con la otra. En este caso estamos hablando de medir dos tipos de voces, y en este primer compás tenemos el ejemplo prácticamente de los tres tipos de movimiento. Tenemos un movimiento entre la voz del soprano y de la contralto de forma oblicua, en donde una voz se mantuvo y la otra voz bajó. Entre la voz del bajo y del tenor tenemos un movimiento contrario, una voz baja y la otra voz sube. En este caso, uno de los consejos que más nos recomienda Walter Piston es que las octavas justas y quintas justas se recomienda que entren por movimiento contrario y evitar su movimiento directo. En este caso, cuando en el acorde de mi duplicamos la nota raíz y lo hicimos de manera contraria, realizamos una conducción adecuada. Finalmente podemos repetir el si, generamos un movimiento oblicuo. Una voz se queda, la otra baja. Continuamos con el sexto grado, que sería la. En este caso tenemos una opción de mantener la misma nota, que sería en la soprano. Voy a colocar el La en la parte de la contralto y me gustaría explicar un ejemplo que no es tan fácil de revisar. En este caso tenemos una nota que sube, este La, que llega de manera ascendente del Sol a La. Y en la parte inferior tenemos un Mi que sube a un La. Como aquí lo podemos observar, se forma un intervalo de octava entre el La y el La, lo que esto consideraríamos como un intervalo recto, por lo que no es recomendable hacer este tipo de movimientos. En un principio esto es de lo que más nos va a estar generando confusión y va a ser muy complicado poder visualizar este tipo de movimientos de primera instancia. Podemos aplicar el orden de disposición donde duplicamos quintas. De acuerdo, aquí vamos a revisar los intervalos que se crearon. La con mi una vez más es quinta, pero apareció de forma contraria. En este caso una voz subió, la otra baja. ¿Recuerdas lo que dijimos de que las voces no pueden estar separadas más de una octava? En este caso, entre estas dos tenemos la distancia máxima permitida, que es una octava. Como esta se mantuvo, entró de forma oblicua, ya que también es un intervalo de quinta contra la raíz, pero al ser oblicua también está permitida. La última nota que falta sería el Do. Entre el sexto y el cuarto, las notas en común serían el Do, por lo que lo vamos a dejar aquí. También está el La, pero el La está bajando de esta nota hasta la raíz del bajo, que sería Fa. Volvemos a analizar, aquí se creó una quinta de forma oblicua, por lo que también estuvo bien este intervalo. Tenemos la opción de crear una octava. Vamos a revisar que esta voz vino de manera descendente, por lo que nuestra octava se recomienda que suba en la voz superior. Por esto este Mi vamos a llevarlo a Fa para hacer una voz contraria y hacer un intervalo de octava contraria entre el bajo y la contralto. Con esto tenemos la duplicación de la raíz, Fa y Fa, el Do. Tenemos la única nota que nos falta sería el La, por lo que lo tenemos que colocar aquí abajo, ya que si lo ponemos una octava arriba,
Ahora sí separaríamos las voces más de una octava, ya que llega hasta el rango de aquí. Normalmente el quinto acorde es el único al que le vamos a recomendar que utilicemos séptimas. Cuando utilizamos acordes de séptimas es cuando tenemos 4 notas en el acorde. Después de la quinta vamos a agregar un intervalo de séptima menor respecto de la raíz. En este caso el acorde completo sería sol, si, re y fa. Las séptimas tienen un tratamiento bastante delicado, bastante especial, porque las séptimas tienen que venir preparadas, ¿de acuerdo? Por una nota que esté por grado conjunto, que esté a una segunda de distancia, o que sea la misma nota. En este caso podemos aprovechar que el fa ya estaba presente antes para repetirlo y utilizarlo como séptima. Una regla muy importante de la séptima es que si va al primer grado, en este caso si está yendo al primer grado, tiene que resolver a la tercera, por lo que la vamos a colocar inmediatamente en la resolución. Séptima del acorde que baja a tercera del primer grado. Las demás notas las podemos rellenar de la siguiente forma. Podríamos colocar en la parte superior un sol, completamos el acorde aquí en la parte inferior con el si. Me gustaría explicar un poco la disposición de este acorde porque si te das cuenta en este caso nos está faltando la quinta. Es una de las notas que más podemos omitir en el dado caso que tengamos un acorde más completo como en esta situación que tenemos el acorde con séptima. La formación de la octava llegó de manera contraria, una voz baja, la otra voz sube. Y aquí tenemos el tritono entre el si y el fa, el cual va a resolver de manera descendente, el fa va a bajar a mi. Y por regla natural, también tenemos que cuando tenemos una cadencia perfecta, que el quinto pasa al primer grado, la sensible, en este caso la sensible del tono que es un si, tiene que subir de manera ascendente a un do. Por lo que esa resolución también es prácticamente una obligación. Finalmente, en la parte superior dejamos ligado el sol en la misma altura. En algunas ocasiones especiales podemos tener la triplicación de la raíz siempre y cuando la completemos con una tercera. En este caso también me gustaría explicar una posibilidad. Si podemos ver aquí tenemos la triplicación de la raíz, una que está aquí, acá y en la soprano. Si podemos observar también con mucho cuidado tenemos un intervalo de octava entre este do del tenor y de la soprano. Ambos llegaron de manera ascendente. Pero existe una pequeña regla que también nos permite realizar este tipo de movimientos de octavas directas siempre y cuando la sensible ascienda a la tónica. Por eso es cuando yo me refería que en algunas ocasiones puede ser un poquito más flexible respecto a ciertas reglas. Regresaremos la soprano al sol. Con el quinto grado vamos a repetir las mismas notas que teníamos en el pulso anterior. El siguiente acorde, que es un cuarto grado, podemos hacer la resolución de la sensible. De igual forma, para hacer la quinta contraria, del si al do, podemos mantener en la voz superior el fa y subir el sol a la. Vamos a regresar las voces a la disposición anterior para poder explicar esto que se denomina cadencia auténtica perfecta. En el libro Walter Piston nos menciona que la cadencia auténtica perfecta es cuando en la voz superior tenemos la sensible. Cuando en la voz superior, en la soprano, tenemos la sensible. Esta obligatoriamente está destinada a ir a la nota do. Pero como tenemos la nota do en la parte superior, tenemos una resolución que tiene muchísimo más fuerza y más brillo. Además de agregar aquí la séptima que nos permite resolver a la tercera del acorde. Si tenías la curiosidad, también se puede repetir la misma voz en la misma nota, respetando lo de las reglas de duplicación. En este caso,
si este re va a bajar al sol y este re sube al sol, ambos pueden llegar a la misma nota ya que vienen de un movimiento contrario. Sin embargo, si fuera de un movimiento directo, es ahí donde tendríamos una situación. Al tener las dos en la misma nota, fíjate, las dos plicas se van para cada dirección, lo que nos permite finalizar manteniendo el sol en esta disposición. Esto sería todo por la clase de hoy. Si te gustó, te invito a que lo hagas también por tu propia cuenta, cópiate el bajo para que lo puedas realizar. Si tienes alguna duda o pregunta, déjala en los comentarios y con gusto la resolvemos. Que estés muy bien, cuídate, bye.